a pedir a don David que nos grabe para darle la bienvenida a la historiadora y editora de La Regeneración, periódico feminista, Carla Mote. Historiadora, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos mucho que platicar con usted al respecto de estos intercambios, de estas hipocresías tal vez de los órganos autónomos. Mire, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asegura que en ningún momento buscan censurar la mañanera, que lo que quieren es que no se transmita. No, o sea, a mí me da risa eso, porque bueno, es como esta conversación que estoy teniendo yo con usted. Podemos tener esta conversación de amigos, de compañeros, pero si no se transmite, no va a ser, vamos, fructuosa en cuanto a este servicio de información que requiere la población. ¿Qué nos puede decir sobre esto, historiadora? Pues bueno, yo creo que es algo que se tiene que ver a la luz de cómo ha sido la comunicación política de los mandatarios en la historia. La mañanera es un ejercicio de comunicación inédito. El presidente de la República, lo sabemos, Andrés Manuel López Obrador, desde que pues estaba en campaña, sobre todo con la campaña del 2012, se puso acento en la injerencia y la gran influencia de los medios de comunicación, digamos, establecidos, Televisa, TV Azteca, en pues la opinión pública y de marcar el rumbo. Desde que el presidente Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya tenía estos ejercicios de información que son pues las conferencias mañaneras. Por cierto, cuando él realizó su gestión no se cuestionaba como se está cuestionando ahora. Y una característica, digamos, de su estilo de gobierno, pues es justamente que informa diariamente. La mañanera no es nada más un espacio en donde se habla de los logros del gobierno, que es una cosa que dijo Lorenzo Córdoba al tratar de explicar este intento de censura, sino también eso, hay un diálogo. Asisten no nada más periodistas, sino también representantes de organizaciones, activistas, hemos visto periodistas de medios independientes o periodistas incluso pues de medios alternativos que, digamos, rompen ahora con un fenómeno de comunicación de este sexenio ha sido que han roto con esa, digamos, hegemonía o que los medios tradicionales sean dominantes. Y ante eso, pues hemos visto muchísimos jaloneos y sobre todo la oposición de estos grupos que estaban acostumbrados a ser la voz cantante. Ahora bien, el INE pues tiene que cumplir las normas porque para eso está, es un organismo autónomo que tiene como una de sus características supuestamente la neutralidad y hacer valer la ley. Sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta que es un organismo pues que tiene una injerencia en la política fundamental y que como cualquier otro organismo o individuo interpreta la ley. Ahora, esta ley que está interpretando el INE pues nos dice que debe de haber debe de detenerse, digamos, la propaganda en periodo de campaña, pero yo creo que el gran problema es que no se haga la diferencia entre lo que es un proceso de información y propaganda. Entonces, está, digamos, con el rasero total tratando de pues ponerle alto a estas conferencias porque obviamente para el presidente de la República, para su equipo y para su trabajo, informar de sus logros, informar de las investigaciones incluso que ha realizado, pues derivan en pues la popularidad y el aval de la gente. La gente, como se ha demostrado en las encuestas, pues está contenta con la gestión del presidente Andrés Manuel en su mayoría, y yo creo que al contrario, en lugar de hacer equitativa la contienda, está haciendo un acto vil de censura. Déjame insistir con esto, historiadora, porque tiene que ser un dato importante para el público de Sin Censura. Estamos platicando en estos momentos con la historiadora Carla Mote. ¿Hay neutralidad en los órganos autónomos como el INE? Ahora que nos muestran los dientes, ahora que tenemos a un Lorenzo Córdoba, consejero presidente, hablando de
satanizando, ni siquiera hablando, satanizando al populismo, que es un Lorenzo Córdoba que fue captado hace años siendo racista con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. ¿Son verdaderamente autónomos esos órganos, valga la redundancia, autónomos? ¿Hay neutralidad en ellos? Pues yo creo que habría que ver a cada institución en sus acciones y en su propio contexto. Evidentemente hay algunas instituciones autónomas que tienen, digamos, mayor injerencia política que otras. Unas están más dedicadas incluso a temas técnicos y no por ello dejan de hacer ejercicio político. Sin embargo, yo creo que pensar en la autonomía como un espacio alejado, como si fuera una burbuja externa a lo que ocurre en el ámbito de las instituciones y de la política, es una falacia y es muy, ¿cómo decirlo? Es incluso tramposo. Evidentemente hay intereses de por medio y para lograr que una institución tome decisiones, digamos, de forma relativamente neutral, se necesitan que diversas fuerzas estén presentes o que los sistemas de designación de quienes forman parte de sus consejos consultivos, consejos honorarios o los mandos directos, pues lleguen, digamos, por vía ciudadana. Esa ha sido como la fórmula que está implementado en México para que los órganos autónomos no, digamos, tengan injerencia, digamos, en la vida política, y esto tiene que ver mucho con nuestra historia, y eso sí creo que tiene que destacarse. En México en particular, el andamiaje jurídico electoral se construyó a partir de la desconfianza, porque en México pues tenemos un historial de fraudes y de ejercicios nocivos en las elecciones que llevaron a que tuviéramos este esquema de participación electoral, que por cierto es una de las más caras del mundo. La democracia mexicana es, digamos, dispendiosa, tiene un gasto muy elevado. Entonces, sobre la neutralidad, pues yo creo que es un error seguir hablando de neutralidad, más bien pues tenemos que pensar en cómo han actuado en cada coyuntura. Algunas veces toman decisiones más equilibradas, otras veces pueden inclinarse más hacia una balanza política, y en el caso del INE en particular, pues hemos visto cómo pues han, digamos, sí es algo que se ha dicho, que han abusado de esta figura autónoma, por ejemplo, con la reelección de sus dirigentes, con el gasto que se autodesignan o el gasto que requieren a la federación. Yo creo que proteger a algunos órganos autónomos y hablar de la autonomía es muy complejo y tiene que verse cada vez en su contexto, pero en este caso particular y en otros, pues el INE en los casos de las elecciones ha actuado favoreciendo a grupos concretos, y pensemos en los casos de dispendio comprobado de las campañas, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, que lo dejaron pasar sin más. Es decir, hay mucho como que reclamarle en ese sentido al INE por inclinar su balanza y en este caso ya históricamente con varios agravios hacia las campañas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos queda entonces, historiadora, para esto? ¿Qué podemos hacer, Carla Motte, nosotros como ciudadanos? Evidentemente no depende de nosotros la selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, depende de la Cámara de Diputados, lo mismo con la selección del consejero presidente, su estadía. ¿Qué podemos hacer nosotros ante este tipo de irregularidades, ante estas fallas en la neutralidad, ante esta balanza muy, muy cargada hacia las esferas del poder? Pues yo no escatimaría en la incidencia que sí tenemos las y los ciudadanos en términos de opinión pública, que son inéditos y que tiene que ver también con el apoyo de las redes sociales. Ya lo ha dicho el presidente, que las benditas redes sociales pues nos han dado un canal de comunicación que es muy valioso. Ahora bien, ahí no acaba todo el ejercicio o incidencia ciudadana que podemos hacer. Yo creo que en este caso en concreto y en el caso, bueno, del INE y de la virtual censura que se está tratando de hacer hacia las conferencias mañaneras,
pues se está hablando por ahí ya de llevarlo a los tribunales. Ese sería el ejercicio que se haría desde el propio ejecutivo, pero creo que también apoyar justamente el derecho que tenemos ciudadanas y ciudadanos de estar informados, y que pues mediante este mecanismo de conferencias matutinas diarias, que pues es un trabajo arduo en sí mismo, pues exigirlas públicamente, hablar de eso. Yo creo que, a diferencia de otros momentos históricos, tenemos ese poder que antes no existía, que es el de poder incidir a través de las redes, y pues eso creo que es uno de los caminos. Ahora también organizarnos, y eso siempre está abierto, pues en este caso en defensa del derecho que tenemos a esta información. La historiadora y editora de La Regeneración, periódico feminista, Carla Mote, le agradecemos muchísimo esta participación, este análisis muy, muy puntual de la censura a la que nos estamos enfrentando. ¿Nos puede compartir, por favor, sus redes sociales y, por supuesto, precisamente estos medios alternativos en los que usted participa, para que la gente la busque en otras plataformas? Por supuesto, y muchísimas gracias por la oportunidad. Pues sobre todo me pueden leer en el Twitter, yo ahí opino cotidianamente, es @CarlaMote, Mote con doble T, y el periódico feminista La Regeneración es el órgano informativo de la Secretaría de Mujeres de Morena, y la pueden consultar a través de su página, que es www.laregeneracion.com.mx. Pues muchísimas gracias a la historiadora Carla Mote. Una situación verdaderamente interesante lo que nos comenta, y estamos muy en comunicación. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y muy buen día. Pues muchas gracias a la historiadora. Vamos a cambiar de tema ahora. Le voy a